El final del manga de Shingeki no Kyojin fue muy polémico por sí solo. El capítulo 139, tal como se publicó, dejó inconforme a gran parte del fandom, pues muchas personas lo consideraban un final apresurado. Poco tiempo después se dio a conocer que algunas páginas extras serían publicadas junto al último tomo. Esto dio esperanzas a todos aquellos que quedaron insatisfechos por el capítulo 139. Tengo que aclarar que realmente era difícil que estos paneles cambiaran el final del capítulo 139 hacia una mejor dirección, pues un plot twist demasiado pronunciado en estas últimas páginas extras podría terminar de romper la estructura y lógica del mundo de Isayama, que ya había sufrido mucho daño con el capítulo 139. Ahora, ¿a qué me refiero con un plot twist pronunciado? Por ejemplo, que Eren apareciera de alguna forma y quedara junto a Mikasa, o que de alguna forma viajaran en el tiempo para convencer a Armin y a Mikasa de no acabar con Eren, o en dado caso, convencer a Eren de concluir lo que inició, arrebatando el poder titán a aquellos que se oponen a él. Estas posibilidades que acabo de mencionar las he visto planteadas en comentarios y en redes sociales. Para ser sincero, el concepto, la idea detrás de estos finales me parece excelente, pero si los últimos 5 capítulos del manga, compuestos por 30 páginas cada uno, dieron la impresión de llevarnos demasiado rápido a un final poco trabajado en comparación al resto de la obra, entonces plantear en 8 páginas una idea que cambie la esencia del final, además de difícil, podría ser desastroso e ilógico. Estas ideas de Eren reapareciendo o el viaje en el tiempo con poderes titán, si se hubieran trabajado de forma tal que se vieran justificadas y respaldadas por Isayama en los últimos capítulos, pudieron ser finales tremendos e igual de devastadores, respetando incluso las reglas de su mundo, o al menos quebrantándolas menos que el capítulo 139 tal como está ahora. En especial el tema de viajar por los caminos a través del tiempo, incluso lo desarrollé en un guión, imponiéndome las reglas del mundo de Isayama, y tengo que decir que el resultado fue muy interesante, pues me llevó a considerar que el tiempo y el destino no son absolutos e inmutables en Shingeki no Kyojin como muchos consideran. Pero obviamente es imposible desarrollarlo bien en 8 páginas, y en estas 8 páginas yo esperaba explicaciones e información que justificara o profundizara en el final del capítulo 139, dándole más lógica, pues como mencioné, es muy poco espacio para plasmar un final nuevo. Al mismo tiempo, son tan pocos paneles que me parecía imposible que pudieran empeorar el final, pero de alguna forma estas 8 páginas lo lograron en mi opinión. Tengo que aclarar que obviamente algunas partes son interesantes, pero hay otras sin sentido. A grandes rasgos, lo que no me gustó fue el mensaje final. Ahora, para explicar mi punto de vista, iniciemos con el análisis. Lo primero que vemos es a Armin encarando a los marleyanos supervivientes, justo después de despedirse de Mikasa, diciendo que él es Armin Arlert, un eldiano de la isla Paradis, el hombre que mató a Eren Yeager, el titán de ataque, para justo después mostrar a Mikasa sosteniendo la cabeza de Eren igual que en el capítulo 139, pero en un plano diferente, pues ahora está frente a Ymir. Mikasa le dice: "Así que eras tú, quien veía el mundo a través de mis ojos todo este tiempo. Creo que tu amor fue una larga pesadilla, las vidas pasadas nunca volverán, pero gracias a las vidas que diste a luz es que estoy aquí". Ya en este momento tengo varios comentarios. Esto probablemente lo analice cuando salga la segunda parte de la 4ª temporada, pero hay algo extraño y que no se definió adecuadamente, probablemente por ser un misterio del linaje Ackerman. Ellos, de alguna forma, tienen el suficiente linaje para entrar a los caminos, pero no tanto como para convertirse en titán. En el caso de Levi esto está relativamente justificado, pues el manga nos cuenta en el capítulo 69 que su madre, la hermana de Kenny, Kushiel, trabajaba en un burdel y se embarazó de uno de sus clientes, dejando a Levi solo al morir ella por enfermedad. Esta historia nos dice que su linaje se divide a partes iguales, entre Ackerman y eldianos. Pero en el caso de Mikasa es bastante más complejo, pero aún así es posible analizarlo. Regresando al capítulo 6 del manga, en el cual se nos narra cómo Mikasa fue acogida por la familia Yeager, podemos ver cómo después de matar a sus padres, los asesinos que se disponían a venderla en el mercado negro mencionaban que su padre no se veía asiático, y que la que podría valer más era la madre de Mikasa, una asiática pura. En el caso del padre de Mikasa, él era un Ackerman, uno lo suficientemente puro para ser perseguido y transmitir sus habilidades a Mikasa. Después Isayama introdujo, por alguna extraña razón que no entiendo, la marca del Shogun, que según Mikasa le fue transmitida por su madre, y por alguna razón solo la había visto Eren, ni siquiera nosotros como lectores estábamos conscientes de ella.
Pero tomando en cuenta el encierro dentro de los muros que duró 100 años, me parece obvio que la madre de Mikasa es hija o nieta del shogun, o sea, un pariente directo. Y tomando en cuenta el estatus de su padre o abuelo, me parece obvio que intentara mantener su linaje lo más puro posible, justo como los altos mandos que estaban siempre cerca del falso rey. Pues volverse completamente eldiano con el poder de manipulación que mostró el rey al crear los muros y borrar la memoria, podría despojar de toda nobleza al linaje del shogun, olvidando su historia. Si Mikasa poseía algún linaje eldiano, sería por parte de su padre. Así el linaje de Mikasa quedaría como 50% asiática, 25% Ackerman y 25% eldiana. Y esto ya es solo por ponerle a Mikasa linaje eldiano. Porque en teoría, si perseguían a su padre era porque no podían controlarlo modificando sus recuerdos a través del fundador. Por ello, en un inicio pensé que era una Ackerman pura y por ello, Mikasa no tendría linaje eldiano. Podríamos hablar mucho sobre los Ackerman, pero no es el objetivo de este video. Resumámoslo en que de todos los personajes principales que se mueven en el centro del escenario, Mikasa es la menos eldiana de todas. De hecho, Ymir no debería poder ver a través de sus ojos, Ymir debería tener esta conexión con Eren. De hecho, en varias ocasiones implicó. Un claro ejemplo es la aparición de Ymir en el capítulo 131 o sobre la espalda de Eren durante la batalla final. Ymir está ahí en teoría porque al ser la primera portadora del titán de ataque, ella puede ver en las memorias de sus futuros portadores hasta llegar a Eren. Y en teoría lo que vimos sería una Ymir de hace 2000 años, algo similar a Grisha viendo a Eren o a Zeke, y algo perfectamente argumentado. Pero esta conexión con Mikasa no tiene ninguna justificación. El tema del amor de Ymir por el rey Fritz ya lo estamos tocando en el análisis del capítulo 139, por lo que no hablaremos de él aquí. Pero el tema de la muerte del rey Fritz también abre varias dudas. Podría parecer algo sin importancia, pero veamos. ¿Entonces la historia que vio Eren era falsa? Pues recordemos que en el capítulo 122 pudimos ver que Ymir se atravesó protegiendo al rey de esa lanza. Lo importante es que después nos muestran cómo el rey reparte el cuerpo de Ymir entre sus hijas y las obliga a comer el cuerpo de su madre para conservar el poder titán, para que así su linaje domine el mundo mientras éste exista. Entonces, si el rey murió, ¿fue Ymir la que obligó a sus hijas a comerse su cuerpo? ¿O un día aleatorio el rey se levantó de su cama y le dijo, oye, si te llegas a morir, por favor que tus hijas se coman tu cadáver? ¿Y así dejó la orden dada desde antes? Bueno, esto no tiene lógica para mí, pero continuamos. Después de agradecerle a su antepasada por permitirle estar ahí ahora, le dice que descanse en paz y Ymir desaparece. Mikasa se va con la cabeza de Eren. Aquí hay un time skip, que iría después de que Eren, hecho paloma, le volviera a colocar la bufanda a Mikasa. Antes de abordar estos paneles, tengo que decir que encontré muchas personas que mencionaban que estas páginas estaban llenísimas de simbolismos, y de verdad los busqué, en serio lo intenté. Aún así, solo encontré dos, las flores e Yggdrasil, el árbol del mundo. En esta primera página vemos el primer simbolismo, algo que me pareció un gran detalle, tengo que decir. Vemos a Mikasa visitar la tumba de Eren junto con su hijo y su esposo, que muchos piensan que es Jin. Aquí podemos ver sobre la tumba de Eren rosas blancas, que simbolizan el amor puro, platónico, sincero y eterno. Y vemos a Mikasa aún con la bufanda. Aquí tenemos que preguntarnos varias cosas. ¿Isayama será el primer autor en hacerle un netorare a una paloma? No sé qué pensar de esta escena, la verdad. ¿Qué pensará Jin viendo que Mikasa todavía no olvida a Eren? ¿Eren Paloma estará triste montado en el árbol o algo así viendo que ella no lo lloró por 10 años? Pero, sinceramente y fuera de bromas, estoy feliz de que Mikasa pudiera rehacer su vida y continuar viviendo lo mejor que pudo a pesar de la pérdida de Eren. En el siguiente panel podemos ver cómo el árbol sigue creciendo y cómo Shiganshina se ha desarrollado bastante. También vemos a una Mikasa muy mayor visitando la tumba de Eren acompañada de su familia. En la siguiente página vemos a Mikasa dejando una rosa, que por lo que deduzco por el color es roja, el símbolo del amor verdadero que aún arde en Mikasa. Que dejara una rosa roja al final me parece un gran detalle, pues al darse cuenta que después de toda una vida lo amaba y no pudo olvidarlo, le ayudaron a ver que Eren fue el verdadero amor de su vida. Y así Mikasa muere, aún con aquella bufanda en el cuello. Así llega otro timeskip, que es complicado decir de cuántos años fue exactamente, pues he visto a muchas personas hacer el cálculo de forma errónea, considerando eventos de nuestra realidad como referencia, como la Primera Guerra Mundial y la aparición del bombardero sigiloso B-2, y los siglos dentro y fuera de Paradis. Pero en el capítulo 86 el padre de Grisha menciona que todo lo de Ymir ocurrió hace 1820 años. En el 1832 Grisha y Dina son convertidos en titanes. En 1835, el 30 de marzo de ese año, nace Eren.
En 1845, Grisha da sus poderes a Eren 13 años después de haberlos obtenido. Todo cuadra. Entonces el ataque a Marley sería en 1854, cuando la Primera Guerra Mundial en nuestro mundo ocurrió entre los años 1914 y 1918. O sea que el bombardero furtivo B-2 no nos sirve como referencia. Por lo cual supongamos que pasaron 100 años. Puede parecer poco, pero hay que considerar cómo cambió nuestro mundo en el último siglo. Con esto en mente, vemos varios escuadrones de bombarderos B-2 soltando toneladas de explosivos sobre Shiganshina, mientras Paradis se defiende con baterías antiaéreas. Obviamente, si Mikasa murió, Armin también. Algunas personas argumentan, por medio de este timeskip, que Armin cumplió con su cometido, pues pasó mucho tiempo y obviamente, entre muchas comillas, esa guerra es por motivos diferentes. Bueno, veamos. Estos argumentos no podrían estar más equivocados, es cuestión de prestar atención a los paneles. En el arte de la guerra podemos encontrar varios motivos para iniciar un conflicto armado: intereses políticos, intereses económicos, razones estratégicas, recursos naturales o conflictos territoriales. En el peor de todos los casos, conflictos religiosos. Pero incluso los cruzados europeos conservaron ciudades derrotadas y fundaron nuevos estados en Medio Oriente durante las cruzadas. En cualquiera que sea el caso, una guerra implica ocupación y al final reconstrucción, nunca la destrucción total del territorio, pues eso implica la pérdida de beneficios. Podemos ver las ruinas de Shiganshina y el árbol del mundo creciendo al fondo. Luego vemos el árbol aún más grande y aún las ruinas que nunca se ocuparon, nunca se reconstruyeron. Paradis fue atacada con un único objetivo: el exterminio étnico. Armin fracasó en su única tarea. Tengo que admitir que en parte me agrada ver el resultado de las decisiones ingenuas. Y viéndolo de esta forma, el plan de la eutanasia seguro regresaría a acosar a Armin y a sus hijos en sus últimos años. Viendo cómo las palabras de Eren se hacían realidad, mientras el rencor no desaparecía y la tensión internacional escalaba, entendiendo que la paz solo es la preparación para la siguiente gran guerra. Con la culpa de que el miedo que sintió en su juventud, el miedo a recibir el ataque de todos los ejércitos del mundo, únicamente se lo transfirió a sus hijos y nietos. Mató a su mejor amigo, falló en su única tarea y también dejó que Mikasa matara al amor de su vida. Por último, podemos ver a un niño acercándose a la base del árbol del mundo. Muchas personas especulan con que es el descendiente de Mikasa, aparentemente mucho tiempo después si nos fijamos en el tamaño del árbol y en el bosque que creció alrededor. Por último, la presencia del árbol del mundo en la tumba de Eren me da a entender que el gusano no desapareció, se quedó dentro de Eren, y por ello, en su tumba volvió a surgir el árbol del mundo. Pero de ser ese el caso, entonces, ¿por qué murió Eren? Ante esta duda y tomando en cuenta el capítulo 139, debemos recordar que Eren expresó que no quería morir, el mismo deseo que llevó a Ymir a los caminos, un mundo libre de muerte. Creo que lo más probable es que Eren esté ahí.